Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Yo tenía siempre programas de radio donde iba. Allá en Suncho Corral, en los Juríes primero, después en Suncho Corral. Siempre se llamaba El Encuentro con Cristo Vivo. Pero cuando le hice un reportaje a Ciro Acuña, acá en La Plata, y él me dijo antes, ¿por qué no le pones directamente Zapato de Encuentro? Así que me pusieron así. Me pareció simpático el nombre y expliqué por qué. Que es el zapato del misionero que va en busca de la oveja perdida, en busca de la verdad, el zapato que pisa la realidad, no sé, para subir, ¿no? Es decir, buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, no sé, toda esa idea, ¿no? Pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Queridos hermanos, una nueva presentación de Zapato de Encuentro. En estas presentaciones debo agradecer en justicia a Marcelo, que siempre me estuvo ayudando, Marcelo Greco, con la compaginación, los videos, la música, etcétera, y me ayudó bastante en este tema que a mí me cuesta un poquito, ¿no? Y bueno, después también agradecer a los diseños maravillosos que hace Emiliano Ríos, porque son muy buenos los diseños de cada presentación, que ahora vamos a terminar un poco, digamos así, con el ciclo de conferencias, de exposiciones en el año, digamos, no solamente en el mes que ya pasó, sino en el año del Padre Membiel, nada menos. Y lo vamos a hacer con el Padre Hidalgo, ¿no? Que va a hablar sobre el hombre, la visión del hombre en el Padre Julio Membiel. Bueno, este programa se transmite, ya que estamos en vivo, se transmite por FM Creación 97.7 FM de La Plata, en vivo, después Radio Morenita del Valle, en Tucumán, 104.5 MHz de Tucumán, ¿no es cierto?, de Concepción del Tucumán, después también en Mendoza, Radio Murialdo, FM y AM. Y además, ahora en vivo por Facebook y luego en YouTube a las 21 horas, Zapato de Encuentro, buscan así, ponen. Y les recomiendo que además no se olviden de poner, si les gusta, ¿no? Por supuesto, me gusta y además difundirlo, ¿no? Porque es el modo de difundir nuestra fe. Y ahora con estos programas tan importantes del Padre Membiel, el orgullo de tener un sacerdote tan grande en nuestra Argentina, que ahora ya no es argentino, es universal. Bueno, vamos a presentar al Padre Hidalgo, Jorge Hidalgo, que va a hablar sobre este tema tan importante que es el hombre, ¿no? La visión del hombre en el Padre Julio Membiel. Antes quería leer un poco sobre su currículum, ¿no? Estudió estudios primarios completos y secundarios, certificado internacional en competencia también, de competencia en lengua italiana, qué bien. Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri. También
aprobación del tercer año de la lengua y cultura italiana en la Società Dante Alighieri de la ciudad de San Luis, estudios completos en el seminario San Miguel Arcángel, y yo también tuve la primera parte ahí, en el Volcán, hermoso lugar, ¿no? Profesor de doctrina sagrada, dado por el Instituto Mater Dei, destinado a la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús de Realicó La Pampa. Actualmente no se encuentra allí. El primer destino, ¿no? 2007. Dictado de clases en el Colegio Parroquial Sagrada Familia de Realicó, destinado a la parroquia luego de Nuestra Señora de Luján de Catriló La Pampa. Fue ordenado diácono el 20 de abril de 2008 de manos de Monseñor Reinaldo Bredice en Ingeniero Luigi. Ordenación presbiteral, fue ordenado sacerdote el 20 de marzo, yo también en marzo, el 27, del año 2009. Bueno, yo del año 1987, ¿no? De manos de Monseñor Mario A. Poli, en la Catedral de Santa Rosa. Dictado de clases en el Colegio Instituto Catriló del pueblo homónimo desde agosto del año 2008. Además, dictó clases en el Colegio Instituto Catriló, vicario parroquial en la parroquia Santa Elena, de Ingeniero Luigi, en fin, suplencia de clases en las horas de historia del Colegio de Héroes de la Patria, nombrado administrador parroquial de la parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa de Santa Rosa, La Pampa, nombrado vicario parroquial de la parroquia San Juan Bosco de Colonia 25 de Mayo, en fin, obtiene la licenciatura en Educación Religiosa de FASTA el día 12 de diciembre del año 2017, a cargo de la parroquia San Juan Bosco de Colonia 25 de Mayo desde mediados del año 2019. Y obtiene también el Magíster de Estudios de Bioética por la Universidad Anáhuac de México, el 12 de diciembre del año 2020. Desde mayo del 2021 se encuentra realizando nada menos que el doctorado en filosofía con el tema La cristiandad en el padre Julio Membiel, que algo escuché el otro día en un programa también del padre Hidalgo. Bueno, ahora sí, queremos presentarlo un poquito, porque en esta conferencia se analizarán, o sea, él analizará las nociones generales acerca del hombre. Es decir, ¿qué nos dice el padre Membiel en sus obras? Se verá con claridad que es un discípulo fiel de las enseñanzas del gran doctor Máximo, ¿no? Un doctor angélico, como toda la obra del padre, dice el padre Jorge, es pugnativa. Se confrontará su doctrina en particular con los errores antropológicos y metafísicos de Teilhard de Chardin y de Maritain. Bueno, nuestro zapato de encuentro, como siempre, trata de pisar la realidad, es bien tomista porque es el zapato del misionero, antes se decían las sandalias, bueno, el zapato del misionero, del sacerdote que busca la verdad, como padre Membiel, sobre todo un ejemplo en buscar la verdad y morir por la verdad, se puede decir. El zapato que además busca a Cristo, sigue los rastros de un maestro, no de cualquier maestro, sino la doctrina inmutable de Cristo que nunca debe cambiar. La doctrina de Cristo no cambia, jamás. No debe cambiar. Que justamente son los ataques que se hacen siempre a la verdadera doctrina, ¿no? Por eso le hemos traído al padre, como todos los expositores que hemos presentado, al padre ahora Hidalgo, para que siga esta continuidad de presentar la verdadera doctrina en nuestro programa. Tenemos el placer, el gusto de ahora sí presentar al padre Hidalgo con ustedes.
Y también, perdón, como acompañante lo tengo a Marcelo Greco, que siempre me está ayudando en las presentaciones del podcast. Bueno, usted es el padre de él. Encantado. Bueno, muchas gracias, padre. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, esperemos poder hablar un poco de esta idea que tenía el padre Julio de la visión del hombre. Y a propósito le hemos llamado solamente noción del hombre, porque deliberadamente queremos aquí tratar la visión estrictamente antropológica, tanto desde el punto de vista de la filosofía como de la teología, como en el campo, además, propiamente metafísico. Hablando de este último, el desarrollo de la noción de persona que ha realizado nuestro autor al confrontar a Maritain es lo que especialmente se ha de tener en cuenta. Las nociones acerca del hombre serán consideraciones filosófico-teológicas, porque como afirma Caturelli, no es posible hacer abstracción del teólogo cuando se estudia su pensamiento filosófico y no se puede excluir la filosofía cuando se estudia su obra de teólogo. Las ideas aquí expresadas se limitarán al ser humano y solo se hablará de otras materias, por ejemplo, la teología y la filosofía de la historia, la política, la economía, etc., tanto y cuanto las demás nociones sirvan para aclarar las ideas membelianas acerca del hombre. Como es sabido, el padre Julio se ubica en el marco de la filosofía de Santo Tomás. Como él mismo enseñaba, Santo Tomás fue la más grandiosa realización del pensamiento cristiano. La sola lectura de Santo Tomás forma la inteligencia y le da estructura, como solía decir Membiel a los jóvenes a quienes enseñaba a estudiar la Suma. Por eso ha dejado escrito lo que él mismo realizó en su historia personal. Ya no puede caber un tomismo vulgarizado de manual. Hay que conocer en sus fuentes la filosofía de Santo Tomás, conocer los vastos sectores de la ciencia moderna y aplicar aquel saber filosófico a iluminar esta ciencia que crece incesantemente. Así fue él, autodidacta, leyendo a Santo Tomás y previniéndose de los dislates de Suárez en su seminario en su juventud. Y así fue cuando, más adelante, pudo confrontar la filosofía social de Maritain con el pensamiento del doctor Angélico, demostrando que el filósofo francés en esta materia no era discípulo del doctor común. Sigue siendo permanentemente válido por eso lo que decía nuestro autor. Ahora se hace necesario beber el tomismo directamente en el mismo Santo Tomás. Será desde aquí que el Padre podrá dar la visión del hombre propia de la filosofía perenne. En segundo lugar, es necesario afirmar que una recta concepción del hombre es fundamental para una ética adecuada. Como afirma nuestro autor, tanto el estudio de la felicidad humana, principio de la ética, como el de las 4 virtudes cardinales que constituyen su objeto propio, presuponen el estudio de las potencias del alma. Es lo que se llama la subalternación de las ciencias. Los principios de la ciencia inferior, llamada subordinada, dependen intrínsecamente de las conclusiones de la ciencia superior. Muchas conclusiones erráticas se siguen de una visión distorsionada del hombre. Continúa diciendo el padre Julio. Así, por ejemplo, la economía y la política modernas, parte de la moral, se fundan en el dualismo de la psicología cartesiana, como un ejemplo de la filosofía errática. En este tema, el padre Membiel sigue fielmente a Santo Tomás y quizás incluso esta doctrina se encuentre presente en el mismo Aristóteles. Y continúa los pasos de los grandes exponentes de la historia del tomismo, los almanticenses, Juan de Santo Tomás, Budín, Gren, Santiago Ramírez, etc. Y en esto se diferencian otros tomistas argentinos que en este punto particular se separan de la enseñanza del doctor Angélico, tales como Guido Suárez Ramos. La antropología, además, debe enmarcarse en el ámbito de la metafísica realista, abierta a esta a la trascendencia, tal como lo enseñaba Santo Tomás. De este modo, el hombre aparece en su función propia, tanto como cabeza visible del mundo, reuniendo en sí mismo todas las percepciones del cosmos, como abierto a aquel que es su último fin.
Una adecuada concepción del universo y del hombre, tal como son captados por la recta razón, hace que el mismo mundo visible se abra a la trascendencia del mundo sobrenatural que nos viene por la fe. Por el contrario, una deformación de la sabiduría sobrenatural, es decir, de la teología, o natural, o sea, de la metafísica, conlleva una falsa idea del hombre y una adecuada percepción del mundo ético, político o económico. Así dice nuestro sacerdote: las leyes de la sociedad debían nacer de la antropología, así como la antropología debía derivarse de una consideración completa que sólo podría ser proporcionada por la filosofía y la teología. En un tercer aspecto, Mendiel sale a la palestra para combatir la idea errática que hay en Teilhard de Chardin, no solo en su idea de ciencia paleontológica, sino también en su filosofía y en su teología. En efecto, el error en la cosmovisión de Teilhard se extendió a la ciencia, a la metaciencia, a la cosmología, metafísica, teología y vida espiritual. En filosofía se hallaba influido por corrientes heterodoxas como la de Bergson y la de Edouard Lerroux. Para decir en breves palabras su pensamiento, Teilhard sostiene la evolución universal. Dice el padre Julio: todo el fenómeno espacio-temporal se desarrolla evolutivamente, citando a Teilhard, ¿no? De las partículas de átomo al átomo, del átomo a la molécula, de la molécula a la gran molécula, de esta al virus, del virus a la célula, de la célula a los protozoarios, de estos al hombre a través de todas las ramificaciones del árbol de la vida, del hombre a la planetización humana y de esta a la pleromización de Cristo. Todo es un continuo proceso evolutivo. Es un proceso total de cosmogénesis, biogénesis, noogénesis y cristogénesis. Hasta ahí la cita. De esta ideología no solo queda trastocada la imagen del hombre, sino también la del cosmos, e incluso la verdad de la revelación. Limitándolos al análisis de nuestro tema, o sea, el tema del hombre, el padre Mendiel escribe: en la buena filosofía, el ser humano tiene un principio estrictamente espiritual, llamado alma humana, que se une íntimamente al cuerpo orgánico para formar un solo ser sustancial. El alma humana, aunque con el cuerpo, principio común de operaciones inorgánicas, vegetativas y sensibles, tiene, sin embargo, operaciones estrictamente espirituales. Vale decir que no dependen intrínsecamente en su constitución y funcionamiento del cuerpo humano. Por otra parte, al ser estrictamente espiritual, el alma humana recibe su origen por creación inmediatamente a Dios. Hasta ahí la cita del padre, que está 2 veces repetida la misma, ¿no? En sus 2 obras sobre Teilhard. Se ve aquí las conclusiones que sostiene en general acerca del hombre, a saber: la primera, el hilemorfismo, es decir, la materia prima y la forma sustancial como compuestos intrínsecos del ente visible que es el hombre. Segundo, el hombre como una unidad sustancial de cuerpo y alma, rechazando así la metempsicosis o transmigración de las almas. Tercero, la particularidad del hombre respecto de los otros entes visibles, puesto que en él su forma sustancial, a saber, el alma humana, es un principio estrictamente espiritual. Cuarto, las distintas operaciones del hombre, a saber, las vegetativas, las sensitivas y las espirituales. Quinto, la trascendencia de las operaciones espirituales sobre las funciones propiamente corporales, las cuales demuestran la espiritualidad y por ende la inmortalidad del alma. Sexto, por ser el alma una realidad estrictamente espiritual, su aparición en el ser humano no puede deberse a que sea educida de la potencialidad de la materia, como en el caso de los demás entes móviles. Es por tanto el alma creada por Dios desde su origen. Y por último, la creación de Dios desde su origen es inmediata. De esta forma se descarta la idea de almas preexistentes antes de la unión con el cuerpo, desechando nuevamente la idea de la metempsicosis, ¿no? Todo esto presente en ese pequeño texto. Estas doctrinas que nuestro autor fustiga en Teilhard aparecen hoy como una nueva actualidad, dada la actual invasión de doctrinas orientalistas de tipo hinduistas en el mundo occidental.
El actual ecologismo, que hace del hombre a un ente más de la realidad visible, se engloba en parte en esta ideología, pues aunque no resalta la existencia del hombre, sin embargo postula la evolución como única explicación de toda la realidad. Esta idea es en sí misma reductiva de la realidad y por eso mismo contradictoria, porque aunque desde el punto de vista de la causa material es posible que de lo menos surja lo más, es imposible desde el punto de vista de la causa eficiente, donde siempre lo más hace actualizar la potencia pasiva al que menos tiene, dándole una nueva perfección de la cual él carecía hasta ese momento. Por esta razón es imposible, desde el simple análisis de la doctrina de la causalidad, la existencia de una evolución radical. En este sentido, dice el padre Membiel, no se puede reducir lo superior a lo inferior. Eso es propio de una filosofía deficiente que parece estar alimentando esta pretendida ley de la obra tayloriana. Hasta ahí la cita. En cierta manera, aquí se renuevan los errores de Anaxágoras al sostener que el aperón es el origen del universo. Por eso concluye el padre Julio. La antropología está exigiendo por todo el comportamiento individual y social del hombre que se recurre a un principio de ser y de actividad que trascienda necesariamente todo proceso evolutivo. Desde el evolucionismo absoluto es imposible explicar la existencia del alma. Dice nuevamente Membiel, no aparece claro cómo salva la trascendencia espiritual del hombre. Teilhard podría haber dicho, junto con Feuerbach y con Marx, que el espíritu era el producto más alto de la materia. Para contrarrestar este error, Membiel escribe, el hombre podría aparecer por la anatomía de su cuerpo semejante al animal, pero el hombre no es su cuerpo y tiene un comportamiento psíquico, inteligente, libre y religioso que lo hace trascendente a toda forma animal. La trascendencia y por ende la espiritualidad humana es un dato esencial de una sana visión del hombre, tanto de la filosofía como de la teología. Los materialismos caen en un reduccionismo simplista al negar en definitiva su misma realidad. Por eso, en muchos puntos, Teilhard coincide con la doctrina marxista. Dice nuestro sacerdote en otra obra, en el fondo, el sistema tayloriano es un panmaterialismo y un panmecanicismo, al cual se le han acoplado extrínsecamente y desde afuera las principales verdades cristianas. Nada extraño entonces que coincida con el materialismo dialéctico del comunismo ateo en su exigencia interna. Hasta ahí la cita del padre. Como hemos afirmado antes, de una mala metafísica solo puede derivar una deficiente antropología. Respecto de la antropología teológica, el padre Julio analiza otros dos errores de Teilhard. El primero de ellos es el de afirmar que hay evidencias científicas para sostener taxativamente, cito, la evolución por transformación de formas animales en lo referente al cuerpo humano. Siguiendo la encíclica Humani Generis y demostrando el padre Membiel ser un campeón en la defensa de la fe contra el neomodernismo, afirma que esta doctrina no puede sostenerse sin más, exigiendo, dice Pío XII, la máxima consideración y cautela. Vemos aquí la fidelidad del pensamiento de nuestro sacerdote a la doctrina tradicional de la Iglesia, lo que hace que se vea a la filosofía y a la ciencia con mayor objetividad, como no lo demostraba Teilhard. En segundo lugar, Humani Generis advierte sobre el peligro del poligenismo. Dicha doctrina sostiene que la raza humana surge de varias parejas humanas. En contra de esta enseñanza, dice el Papa Pío XII, no se ve claro cómo tal sentencia pueda compaginarse con cuanto las fuentes de la verdad revelada y los documentos del magisterio de la Iglesia enseñan sobre el pecado original, que procede de un pecado en verdad cometido por un solo Adán individual y moralmente, y que transmitidos a todos los hombres por generación, es inherente a cada uno de ellos como suyo propio. Esta cita también viene en el padre Julio, ¿no? Teilhard no puede escapar de un positivo poligenismo. El padre Membiel subraya la palabra positivo, poligenismo. Pues sostiene, en la naturaleza actual, el hombre, tomado zoológicamente, se presenta aislado. En su cuna estaba mejor rodeado. O sea, aunque expresamente no sostiene, no dice el poligenismo,
En su obra lo defiende. De esta doctrina heterodoxa del paleontólogo francés deriva la disolución de la personalidad del alma humana post-mortem, porque la misma personalidad humana sería parte del todo, que evolucionaría hacia Cristo considerado como punto omega. Pues dice el jesuita en cuestión, la energía humana se dirige y nos empuja hacia la formación última, por encima de cada elemento personal de un alma humana común. Subrayado esto por el padre Membiel. Alma humana común. La evolución absoluta lo lleva a telar a negar, por ende, el fin contemplativo de la existencia humana. Dice el padre Julio, el hombre tiene que resolverse a la acción frente a la evolución, citando a Telar, ¿no? Esta sería también la causa de que el hombre sería un animal social, no ya una exigencia de la propia naturaleza para perfeccionar sus propias capacidades. Cita nuevamente, el mundo hoy entra, en virtud de la evolución, en la socialización. Y por eso el hombre estaría angustiado, dice el jesuita en cuestión. Consciente o inconfesada, la angustia, una angustia fundamental del ser, hiere, a pesar de las sonrisas, en el fondo de los corazones. Frente a esta mala solución al diagnóstico humano, tenemos que afirmar que el problema de la angustia humana es el efecto de lo que sucede en el hombre con el proceso revolucionario de la historia, desde el Renacimiento hasta aquí, dice el padre Julio. La ausencia de contemplación origina la pérdida de equilibrio del hombre. En este contexto, la misma técnica se convierte en una terrible amenaza contra su mera existencia moral y física. El hombre convulsionado de hoy es el resultado de este desajuste. Hasta ahí el padre Membiel. Se sigue también como consecuencia en el campo moral, si no existe distinción entre lo físico y lo ético, entonces lo que se puede físicamente se puede también moralmente. Desde esta perspectiva, en el pensamiento de Telar, si uno saca todas las consecuencias que están implícitas en sus principios, se justificaría éticamente la inseminación artificial, la eugenesia, el exterminio de seres humanos, etc. En cuarto lugar, nuestro autor ve también que el ser humano tiene diversos aspectos que se corresponden con la sociedad. La existencia de esta comunidad humana es un bien y dirigirla es lo más noble que hay en el orden natural. En efecto, el padre Julio enseña, siguiendo a Santo Tomás, que la sociedad política está exigida por la naturaleza del hombre, o sea que es de ley natural. Recordando el opúsculo del reino, nos dice que sin ella no puede éste lograr su perfección propia en el triple orden, material, intelectual y moral. Se separa así de aquellos que consideran que la sociedad sería un producto necesario de necesarios instintos, y de la visión liberal expresada especialmente en Rousseau. En este último, patriarca del liberalismo, la sociedad es un producto artificial elaborado por el individuo para asegurar su intangible libertad individual. Hasta ahí Membiel. Lejos de visiones totalitarias o liberales, Membiel propugna que la existencia de la sociedad es querida positivamente por Dios, dado que la ley natural es la participación de la ley eterna en la criatura racional, famosa definición de Santo Tomás que cita el padre Julio. Igualmente considera que la autoridad tiene que gobernar por disposición del mismo Dios, recibiendo de él su función específica. Dice Santo Tomás, existiendo muchos hombres y cada uno buscando aquello que le conviene, la multitud se disolvería si no hubiese quien cuidase del bien de la multitud. Y la autoridad es tan querida por Dios porque es mejor el bien que se alcanza para todos que para uno solo. Por eso, siguiendo la tradición que viene de Aristóteles, dice con Santo Tomás que el bien de la ciudad es mayor y más divino que el bien de un particular. Y así como afirma que la sociedad y la autoridad son de orden natural, nuestro autor sostiene que el fin de la sociedad no puede ser otro que el mismo que el de la persona humana, pues dice con Santo Tomás que todos los oficios humanos parecen servir a los que contemplan la verdad. Por eso mismo, una sociedad ordenada será semejante al orden que ha de existir en la persona humana. Dicho orden social cristiano es la cristiandad, que refleja las 4 dimensiones existentes en el hombre.
Hay en efecto 4 dimensiones esenciales en el ser humano según Benviel, y cito: la formalidad sobrenatural o divina, la formalidad humana o racional, la formalidad animal o sensitiva, la formalidad de realidad o de cosa. Dichas formalidades corresponden a los verdaderos estamentos que ha de tener una sociedad. La formalidad de cosa a la función económica de ejecución, la formalidad de animal a la económica de dirección, la formalidad racional a la de la política y la formalidad sobrenatural a la función religiosa del sacerdocio. Esas dimensiones del ser humano, llevadas al ámbito público por la política de modo jerarquizado, no es otra cosa que la concordia entre el sacerdocio y el imperio, en frase de León XIII en Immortale Dei, que el padre cita muchas veces para hablar de la cristiandad. El quiebre de dicho orden social cristiano es lo que dio origen a las 3 revoluciones de la historia. Primero, la revolución protestante, que reniega del sacerdocio apoyándose en una política nacionalista anticristiana. Segundo, la revolución francesa, que se subleva contra el orden político buscando afirmarse desde el orden económico. Tercero, la revolución bolchevique, que se levanta contra el orden económico para reducir el resto del orden que quedaba a un mero engranaje de una gran maquinaria. Este tema, ampliamente desarrollado por el padre Benviel en varios lugares de sus obras, que lo tocamos solo de modo tangencial por su relación con la persona humana. El desarrollo que adquiere nuestro autor es tan importante que el mártir Carlo Saccheri escribe: el punto central de la interpretación de Benviel está dado por su doctrina de las 4 formalidades, llamada a ser una de sus contribuciones más perdurables. Del mismo modo ve el tema el filósofo Alberto Buela y el padre Arturo Ruiz Freites, entre otros. Aquí nuestro autor desarrolla una idea que ya tenía escrito desde el comienzo de su trabajo intelectual. Cito: los hechos logran explicación a la luz de los principios ontológicos, los hechos políticos a la luz de los principios ontológicos del ser humano. Por eso, porque el hombre católico es una unidad, y se debe someter lo inferior a lo superior en cada persona, es por eso que todo se resuelve desde el origen natural y cristiano que se desprende de la luz natural y evangélica. Por esto, la política debe servir al hombre. Así comienza la concepción católica de la política, en Padre Julio. Y por ello, la política es parte de la ética, a la cual se subordina la antropología, como ya hemos afirmado. Por ende, el problema de los estados es el alejamiento de este orden, no un problema coyuntural, político y económico. Nada más lejos de esta unidad y jerarquización que la creada en el ser humano con la fragmentación que produce en él la revolución. Dicho proceso revolucionario se propone la creación de un hombre nuevo, que lo único que busca es que el hombre busque otro fin último distinto para el que fue creado. Dice Benviel, este poder colosal del comunismo agarra al hombre y lo convierte en engranaje de una maquinaria también colosal. El hombre individual, pierde su condición de hijo de Dios, hecho a imagen de Dios para contemplar a Dios, pierde su dignidad natural de señor y dominador de la naturaleza, pierde también su condición animal, hecha para gozar de los placeres sensibles. El hombre es una pura cosa útil que se usa o se tira según lo exige la conveniencia de la gran maquinaria colectiva. El hombre ha perdido su destino. Junto con este proceso revolucionario que busca saciar al hombre, no con su verdadero fin, sino con otro nuevo, ajeno al que Dios lo ha creado y por ende lo desnaturaliza. Este proceso, insisto, se ve acompañado por aquellos miembros de la Iglesia que se han acomodado al mundo y que en lugar de cristianizar al mundo buscan mundanizar la Iglesia. Es lo que sostiene el padre Julio respecto de los sacerdotes progresistas, ya sea que actúen a nivel intelectual, pastoral o asistencial y social. Dice Benviel, los redactores de Tierra Nueva, publicación progresista, no aclaran nada ni explican nada, pero dejan la impresión en el lector de que el prodigioso hombre nuevo necesita también otra iglesia, una iglesia sustancialmente nueva, en la que puedan desenvolver sin obstáculos ni negociaciones sus prodigiosas condiciones nuevas. Y en definitiva se impondría una metafísica nueva en la línea marxista o existencialista,
ya que aquella de la filosofía cristiana fue, subrayado fue buena para una época ya superada. Y al cambiar la metafísica se habrían de cambiar igualmente todas las ciencias de abajo, cosmología, psicología, moral e historia. E igualmente las de arriba, a saber, la teología y con ella la ciencia de la mortificación y santidad. Hasta ahí me envío. Nuevamente vemos, como expresamos en el inicio de esta conferencia, que la visión filosófica de la realidad influye sobre la visión del hombre y que alterar esta última nos hace cambiar también todas las demás ciencias, tanto las que dependen de la antropología como incluso las ciencias fundamentales del saber humano. Esto último fue el problema de Maritain. Como es sabido, el filósofo francés cambió de parecer en su filosofía social luego de que el Papa Pío XI condenara la acción francesa. También es conocido como quien primero percibió y denunció este cambio en Maritain fue el mismo padre Membiel. En dos grandes obras el padre denuncia esta mutación, entre otras, ¿no? Pero hay dos obras grandes que el padre escribió para refutar a Membiel. Además hay un montón de artículos, ¿no? Pero nombro solo las dos obras principales. La primera, en De Lamennais a Maritain, donde nos recuerda que los errores de Lamennais y de Marc Sangnier, ya condenados por el magisterio, son renovados por el citado filósofo francés. La segunda obra se llama Crítica de la concepción de Maritain sobre la persona humana. Siguiendo los planteos de Louis Lachance y de Charles de Koning, denuncia el autor argentino en esta segunda obra la falsedad del tomismo de este autor. Cito: Maritain y sus seguidores han falseado en nombre de Santo Tomás los más firmes e indiscutibles principios de su filosofía. Maritain mismo va a afirmar sentirse influido por Teilhard de Chardin. Nuestro autor concluirá: Maritain en consecuencia va a poner el progreso del hombre no en el bien, no en una mayor virtud, no en un mayor acercamiento a Dios, a Cristo y a la Iglesia, sino en una mayor libertad del hombre. Hasta ahí el padre Julio. De este modo, además de deformar la idea de cristiandad y el orden social cristiano, tema al cual aquí no desarrollamos, solo lo tocamos en modo tangencial, Maritain deforma el concepto del hombre. Este será esencialmente libertad, entendida en una forma liberal. Muy lejos de atender que la auténtica libertad es la elección de los mejores medios en orden al fin, el cual se convierte el fin con el bien. Muy lejos de ver la conveniencia o disconveniencia de la naturaleza humana y con el fin último del obrar humano. De este modo, Maritain ha desnaturalizado toda la moral cristiana solo con la intención de justificar el sistema liberal actual. Su obrar ha sido el opuesto al del contemplativo, que primero analiza los principios del ente en filosofía y los artículos de la fe en teología, y luego obra en consecuencia. Así Maritain ha caído en la mala gnosis, como lo denuncia el padre en De la Cábala del Progresismo, la mala gnosis, que intenta justificar a posteriori una idea previa. En este caso, la gnosis errática es su filosofía cultural. Dicha justificación la lleva Maritain al ámbito metafísico, introduciendo un dualismo entre individuo y persona. El individuo se sometería a la sociedad civil, mientras que la persona solo lo haría delante de Dios. Tal concepto es extraño en Santo Tomás. Este dualismo es, como dice Roger Bernot y el padre Ruiz Freites, es el modo del dualismo de Descartes. El padre Julio, siguiendo a su maestro Santo Tomás, enseña que la persona es lo más excelente en toda la naturaleza, tanto en el orden de la perfección de la naturaleza como en cuanto a la dignidad del fin. Dicha perfección en su dignidad se da por ser vestigio e imagen de Dios. Imagen de Dios de creación, de recreación y de semejanza. Esta dignidad de triple imagen de Dios puede ser ontológica o de la esencia del alma, o bien psicológica u operativa. En Maritain, como resume el padre Garrigou-Lagrange, el nombre individuo designa más bien lo que es inferior al hombre, lo que se subordina a la especie, a la sociedad, a la patria, mientras que la persona designa lo que es superior en el hombre, aquello en razón de lo cual el hombre se ordena directamente al mismo Dios por encima de la sociedad. Así la sociedad a la que se subordina el individuo se ordena a ella misma a la plena perfección de la persona humana,
en contra del estatismo que niega los derechos superiores de la persona humana. En efecto, si las sustancias racionales individuales son personas porque verifican mejor las condiciones de individuales, no se puede establecer oposición entre individuo y persona, dice Membiel. De hecho, el mismo Dios es sustancia individual en la naturaleza intelectual, lo cual indica que el concepto de individuo no es imperfecto ni está conexo a lo material. Por otra parte, en el significado de persona humana entran todos los principios esenciales individualizados, tales como estas carnes y estos huesos y esta alma, como dice Santo Tomás. Por ello, hay que afirmar con el doctor Angélico que por el nombre de persona se significa formalmente la incomunicabilidad o la individualidad subsistente en la naturaleza. No hay oposición en el ser humano entre dicha incomunicabilidad personal y su individualidad. Por otra parte, tampoco se debe olvidar que las acciones son de los supuestos y singulares, como dice Membiel citando un famoso axioma metafísico. Por ende, todo el ser humano es el que obra en conjunto, y las acciones inferiores tienden por su propia naturaleza a la exterioridad de las acciones. Cito, no hay tragedia entre individuo y persona. La hay, sí, entre la persona humana cuando quiere independizarse, constituirse en principio omnisuficiente y su fin extrínseco y último de ser y obrar, que es Dios. Eso dice Membiel. La oposición existe entre el concepto tomista y realista de persona y el concepto mariteniano personalista y liberal de persona. La doctrina sobre la persona en relación con la sociedad, el padre Julio la sintetizó en el primer Congreso Nacional de Filosofía del año 1949. Como resume Caturelli, la sujeción de la persona singular a la comunidad política, al bien común temporal, es la de una causa particular a una absolutamente universal. Se compara a la de una parte a un todo de orden respecto de la comunidad política y a la de un instrumento a su causa principal. La sujeción de la persona es relativamente total, mientras que su sujeción a Dios es absolutamente universal. El Estado no suprime los bienes comunes de cada sociedad que le está subordinada, siempre que esté bien considerada la sociedad, ¿no? Que no tenga una idea marxista, por ejemplo, ¿no? Debido al principio de subsidiariedad. Pero, sin embargo, cada uno de los fines que realizan las personas, las familias y los cuerpos intermedios subordinados contribuyen a perfeccionar el bien común general de esta comunidad política. Respecto de Dios, bien común trascendente, tanto del individuo como de la sociedad, la sujeción es total tanto en la intención como en la ejecución, de tal modo que no puede haber acción buena sin dependencia de la motio física que da el acto puro, haciendo pasar de la potencia al acto, ni puede haber fin alguno intermedio que no se ordene a la bienaventuranza, siendo atraídos por el bien por esencia. Este es el motivo por el cual concluye Caturelli. Tal es la razón profunda por la cual Membiel rechazó siempre todo estatismo, todo totalitarismo y todo liberalismo. Maritain, dice Membiel, Maritain había dejado elaborada toda una teoría del personalismo que alimentaba el mito de la nueva cristiandad. Emmanuel Mounier iba a constituir en Francia en el profeta de este nuevo mesianismo. El progresismo católico que hoy domina el cuerpo católico de Francia y aún del mundo puede considerarse obra de Mounier. Un ejemplo de la época y sumamente actual son los sacerdotes obreros que reniegan de la civilización constantiniana y gregoriana designada así por Mounier. Por ende, vemos la actualidad de la obra del padre Julio al advertirnos sobre la verdadera doctrina del hombre. Ante todo, debemos volver a estudiar a Santo Tomás de sus mismos textos, sabiendo que muchos autores que se designan a sí mismos como tomistas se apartan del doctor Angélico, tal como sucede con la filosofía de la cultura del segundo Maritain. Debemos formarnos la idea adecuada del hombre, tal como le enseña la filosofía perenne y el magisterio bimilenario de la Iglesia,
sabiendo la inmensa dignidad e imagen de Dios que tiene el ser humano y evitando hacerlo producto tanto de una evolución desenfrenada, como sostenía Teilhard de Chardin, o como una realidad insubordinable a cualquier sociedad, como afirmaban Maritain y Mounier. Solo en el hombre rectamente ordenado, con sus 4 formalidades, la gracia o lo divino en él, lo racional, lo sensible y su ser algo, puede ser adecuadamente considerado tanto el hombre como la sociedad. Todo otro supuesto orden es falso por ir contra la naturaleza de las cosas. Por ende, la ética, la política, la economía, la pedagogía, etc., necesitan de la antropología, y esta última necesita de la metafísica y la razón de la luz sobrenatural de la fe. Bueno, nada más. Muy bueno, padre. Qué importante, padre, y cómo esto se puede bajar muy a la realidad, ¿no? Muy al hoy, porque una falsa concepción del hombre en la vida social, por ejemplo, hace que tengamos esta idolatría de los derechos, podríamos decir, donde yo soy más que todo, y me parece que por ahí también va la cosa, ¿no? Yo voy contra Dios, contra el bien común, contra todo, porque yo soy mi propio Dios. Un poquito esto de Teilhard, donde dice, si estoy entendiendo bien, ¿no? Por supuesto, que somos un poquito esas partículas de Dios, ¿no? O sea, como que el mundo... Y como esto además se mete mucho, y si uno ve las redes y ve ya desde hace un tiempo, todo la New Age y todo esto, tiene todas estas ideas, ¿no? Y se ha metido también en la iglesia, todas estas cuestiones de meditación, de cosas. Tal cual, Marcelo, sí, comparto esa apreciación, ¿no? Por ejemplo, hoy la exacerbación de los derechos viene ya de una mentalidad antropológica distinta, porque viene de la Revolución Francesa. Así que sin duda es una visión distorsionada del hombre. No coincidimos, digamos, ¿no? Una visión ordenada, natural y una visión cristiana. Sí, sin duda. Y esto se observa. Sí. Estaba viendo que desde el seminario nosotros que vimos a Membiel, me quedó fijo esto, ¿no? Cómo la sociedad está como un cadáver, justamente por la visión de Membiel, ¿no? En contra de la reductio ad unum, como debe ser el hombre, que tiene que ser un uno, integrado del modo tan genial como lo presenta Membiel, insuperable, porque está unido a Santo Tomás, pero lo encarna también en palabras y se puede encarnar tanto en la actualidad que lo estamos viendo, ¿no? Es evidente que es toda una subversión que se ha dado en todos los órdenes y en las 4 formalidades, ¿no? ¿No es cierto? ¿Está bien? Dicho así. Exacto. En las Así 4... es, padre. Claro, porque es correlativo, ¿no? El proceso revolucionario de la historia, por ejemplo, el protestantismo, con la negación de la función social del sacerdocio, ¿no? Con la destrucción de la sobrenaturalidad del hombre, ¿no? Puesto solamente en la pura subjetividad, digamos, ¿no? Claro. Y después, sí. El segundo paso ya es destruir el orden racional en el hombre, ¿no? Justamente al quitar la política, ¿no? Y al dejar solo la economía, ¿no? Como leitmotiv de la vida, digamos, ¿no? Entonces queda destruido el orden racional y así también el orden de la auténtica política. Y luego con la revolución bolchevique, ¿no? Que es eliminar lo poco que quedaba, que era el orden económico, ¿no? Lo sensible del hombre, ¿no? Es eliminarlo, el hombre ya es un engranaje que solo sirve para trabajar, ¿no? Entonces hay una correspondencia, ¿no? Como dice el padre, tiene razón, padre Membiel y tantos otros autores acá que hemos citado, hay una correspondencia, ¿no? Entre el orden revolucionario, ¿no? Y la destrucción del ser humano. Perfecto. Se ve claro que ahora el hombre casi es una cosa, como lo decía Membiel, ¿no es cierto? Una cosa,
que se la puede usar. Estaba leyendo ayer, estuve dándole un retiro a nuestras hermanas, y justo un libro muy actual y muy bueno de una francesa, Croissant creo que era, algo así, una francesa que escribió un libro sobre la mujer, que una mujer tuvo un hijo in vitro, en un vidrio, pero como no le convenía la fecha porque tenía agendado otra cosa, lo abortó como si nada. O sea, el hombre es una cosa inservible, lo diría también Leonardo Boff, ¿no? Que odia al hombre, porque si Leonardo Boff no odia al hombre, ¿quién lo odia? Porque realmente el odio, para él lo más importante es la Pachamama, ¿no? Bueno, o sea, todo esto que dice el genial Membiel, que vos has dicho, por supuesto, muy bien, y que ha citado al padre Arturo y también a Alberto Huela, que seguramente nos está escuchando, es genial, ¿no? Si volviéramos a esta filosofía tomista, al doctor communis, más non vulgaris, como diría Castellani, sería otra cosa, ¿no? Exactamente, así es, padre, tal cual. Es que, bueno, todo este proceso revolucionario, el padre Membiel en su obra de la Iglesia y el mundo moderno, la relaciona con la tecnología actual, ¿no? Con la dictadura de la técnica, ¿no? Y justamente ese problema que tiene Telar, ¿no? Que por ahí lo hemos enunciado, ¿no? Si todo lo técnicamente posible es moralmente aceptable, entonces quiere decir que el hombre es una pieza, ¿no? Una pieza de descarte. Una pieza, claro. Por eso, cuando más se nombra el hombre es cuando más se lo está destruyendo al hombre. Totalmente destruido el hombre ahora, claro, sin duda. No sé, Marcelo, si querés. El padre Sáenz tiene por ahí en un libro que se llamó Cultura de la Vida, dice, el siglo XX mató a Dios por aquello de Dios ha muerto, el siglo XIX mató a Dios, el siglo XX mató al hombre. Y capaz que el siglo XXI mató el alma ya directamente, porque el hombre ha perdido todo, ¿no? Y en este perder todo, cosas que parecen que la gente, por ahí inclusive a veces los católicos, ¿no? Dicen, ay, mirá qué bueno. Y son frutos del egoísmo mismo, ¿no? O sea, esto que hablaba el padre, la fecundación in vitro, que lo decía, ya lo hablaba ahí, lo citó usted. Estos que quieren tener hijos como sea y no importa, alquilan vientres y hacen una idea, pero realmente han decidido tener hijos como Dios manda, o es sencillamente que quieren tener un trofeo más. Y me parece que tiene que ver con esto, es la antropología. No sé si en concepción católica de la política o de la economía, habla que no se puede hablar de estos temas sin tener claro primero la antropología del hombre, o sea, porque inclusive muchas veces algunas cosas que pueden parecer buenas, o sea, un concepto como justicia social, ¿no? Visto desde una antropología es una cosa y visto desde la antropología socialista es otra y desde lo liberal es otro. Y esto también es lo que está pasando ahora, en estos días, que estamos viendo, sin hablar mucho de política, pero realmente tenemos que poner la vista en esto, ¿no? ¿Cuál es el verdadero concepto del hombre? No basta que digan, estoy en contra del aborto, aunque sea económicamente, porque es por una cuestión económica y no por una cuestión desde lo antropológico, y paralelamente vemos cómo descartan al hombre con otras cosas, ¿no? Podemos vender lo que quieran. Entonces, a veces tenemos que, el padre Membiel nos ayuda a bajar bien a tierra, ¿no? Estas cosas, es decir, y hoy están, y es realmente hoy clave el padre Julio, digamos, si uno lo lee, sobre todo en los libros que para mí fueron más fáciles, ¿no? Que son los libros estos de concepción católica, el comunismo, que son los libros donde habla bien de la sociedad, y al que pueda meterse un poquito más y llegar a los libros filosóficos sería fantástico,
pero porque ahí se entiende todo, ¿no? Pero también el padre en estos libros muy claros, es tan claro que te abre la cabeza a decir, bueno, pará, ¿dónde estamos, no? O sea, ¿y qué estamos haciendo? Y yo voy a insistir con esto que el padre siempre dice, la respuesta es ahora, y la respuesta en donde estamos es ahora, y la respuesta primera es la santidad, ¿no? Entonces, entender al hombre que tiene esta trascendencia, porque también el padre Hidalgo recién hablaba, contaba esto de la sujeción que tiene que tener al Estado, pero que no es absoluta, ¿no? Y la sujeción en pos del bien común, ¿no? Claro, es Esto un es todo de importante. orden. Esa es la gran discusión que tiene con Maritain a causa de un texto de Santo Tomás, Claro. ¿no? Así. Claro, exactamente, ¿no? Pero sí comparto esto que dice Marcelo, ¿no? Por ejemplo, el término justicia social, ¿no? Por supuesto que todos queremos que la justicia reine digamos, no sé, en la comunidad, o en el Estado, o en la patria, digamos, ¿no? Pero es verdad que si uno tiene un concepto distinto de qué es el hombre y cuáles son sus prioridades, entonces ahí está el tema, ¿no? Porque uno como católico puede entender lo que la Iglesia siempre enseñó en su magisterio social, sobre justicia social, ¿no es cierto? Con un hombre bien entendido, y después un discurso ideológico de algún sector de la sociedad puede entender, no sé, que existen los derechos sexuales y reproductivos, qué sé yo, por ejemplo, nada que ver con lo que nosotros enseñamos, digamos, ¿no? Nada que ver, ¿no? Entonces porque es distinta la prioridad del hombre, ¿no? Si yo pienso que lo sensible se ordena a lo racional y lo racional se ordena a la vida de la gracia en el hombre, entonces uno no va a decir de los derechos sexuales y reproductivos, digamos, ¿no? Distinto a lo que entienden por justicia social, digamos, ¿no? Así que sí, verdad. La imagen del hombre es fundamental. Hoy en día también, lo que vos decías, padre, la ley Mottit, lo económico, por ejemplo, o en este caso el Estado. El Estado es una estatolatría que estamos viviendo, ¿no? Porque el Estado quiere adoctrinar ahora con la ley satánica, porque no tiene otro nombre de la ESI, ¿no? Meterte adentro de tu casa sin permiso, no hay que dejarle entrar al Estado adentro de la casa de las familias. Eso es abuso total. Bueno, otra cosa, se concentra todo en el Estado por romper este orden membeliano, no sé cómo decir, de Membiel o de Santo Tomás. Estamos así, destruyéndonos totalmente y la caída es rápida, ¿no? La gente, no sé si se dan cuenta de esto, ¿no? O hablan demasiado de economía como si ahí estuviera la solución. Siempre la solución está en Dios, que el Padre lo explicita muy bien, el Padre Hidalgo, ¿no? La solución está en Dios, que cae de Dios, cae de sí mismo. Y bueno, en cada una de las etapas de las 4 formalidades se ha caído. Y ahora, ¿qué nos queda? La destrucción ha empezado desde el alma, sabemos, ¿no? El alma mantiene el cuerpo. El cuerpo sin alma, siempre lo digo en los programas, yo que trato de decirlo por esa concepción de Membiel. Cuando el alma se separa del cuerpo, se pudre todo el cadáver y se multiplica, también que lo decía Membiel, ¿no? En un montón de pedazos. Eso está pasando ahora en Argentina, en América, en el mundo, porque se ha caído realmente de Dios. Por eso San Pío X, yendo lejos, condenó el modernismo, Pablo VI el progresismo, porque es el alma. Y los filósofos que han destruido esto, ¿no? Ranner, haciendo un falso Santo Tomás, ¿no es cierto? Bueno, Teilhard de Chardin, Maritain, realmente es bueno decirlo, porque la formación de un sacerdote tiene que ser igual, como lo que estamos expresando, la formación que nos da este ser privilegiado y que Dios nos ha regalado, ¿no? Membiel, por ejemplo, también Castellani. ¿Qué otras fallas más podrías decirnos en la filosofía que han ingresado en nuestra sociedad? No quiero decir en la iglesia solamente, sino... Antes, esto que usted decía de la economía me parece muy importante, ¿no? Y volviendo al tema político que antes sacó Marcelo, ¿no? Porque
está bien, por ejemplo, hay un cierto cansancio de la sociedad por nuestra situación política, social en la Argentina, ¿no? Pero a Ahí veces está. parece que la gente piensa solamente en lo económico, no vamos a decir que estamos bien económicamente, claro que no, ya sabemos, ¿no? Pero lo más importante para un cristiano, para un católico, ¿sí? Tiene que ser otra visión, ¿no? Tiene que ser el orden racional en el hombre, más que lo económico, y sobre todo el orden espiritual, ¿no? Entonces, lamentablemente hoy la gente a veces piensa con el bolsillo, digamos, así, Claro. por decirlo gráficamente, ¿no? Entonces, eso es muy importante que uno lo perciba. Y después, Piensa, bueno, piensa sí, con el bolsillo porque está subvertido el orden. El padre Membiel en Concepción Católica de la Economía, en las primeras páginas, dice, la economía es para el hombre y no el hombre para la economía. Ahí está. Y como exacto, pensamos con el bolsillo es porque estamos siendo para la economía y no para el hombre. Y no que la economía sea un medio, como decía, creo que León XIII, medio precioso, los bienes como medios preciosos, para alcanzar ese fin último. ¿Qué es lo que en definitiva tenemos que tener claro? Hay un fin último, que es salvarnos. Y todo lo que Dios nos puso acá en la tierra no es para otra cosa que para eso. Cuando subvertimos el orden, entonces, mientras yo esté bien económicamente, no me importa después que venga una idea liberal donde cualquiera pueda hacer lo que se le dé la gana y no pensemos en el bien común, destruimos el Estado o como decía el padre, o lo transformamos en el Dios Estado, o sea, pues ninguna de las dos cosas está bien. El Estado tiene que estar en tanto para servir al hombre para que alcance su último fin. También tiene que estar el Estado. Por eso los reyes santos estuvieron buscando la salvación de su pueblo. Ahí me parece que por eso el error está en eso, ¿no? En pensamos con el bolsillo porque somos esclavos del bolsillo. exacto. Sí, Claro. sí, sí, tal cual. Y bueno, por eso la familia, nosotros los sacerdotes, ¿no? Que siempre damos charlas a la familia, siempre les decimos, ¿quién inventó a la familia? Dios nomás. Pero ¿quién inventó los clubes? La familia. ¿Quién inventó al Estado? La familia. La familia hizo todo. De las familias salió todo. Y ahora el tiro al blanco para matar y asesinar, ya lo han hecho en gran parte, es la familia. El Estado está asesinando a la familia de un modo tan degradante, Dios mío, pero tan degradante. El Estado va a todo, el orden con el aborto, la ideología de género, increíble cómo ha liquidado el alma, está liquidando el alma de los niños. Realmente, si no saltamos ahora, pronto vamos a quedar como ese cadáver que estamos enunciando, ¿no? Padre. Exactamente, así es, padre. Sin duda, el ataque a la familia es terrible, digamos, de todo punto de vista, ¿no? Desde la tecnología mal usada, desde las prioridades que se enseñan en los colegios, la ESI, como usted decía con tanta razón, ¿no? Por esa razón la familia tiene que ser lo que más luchemos, ¿no? Para conservar, ¿no? En los valores de siempre, en la fe católica, y bueno, y saber que, como decía, nunca sé si es la hermana Lucía o la Virgen de Fátima, ¿no? La batalla final ha de ser por el matrimonio y la familia. Tal cual, ahí está. Cierto, ¿no? Entonces, Sí. ahí es donde tenemos que fortalecer nosotros como sacerdotes, como consagrados, tenemos que fortalecer a las familias que quieren vivir como Dios manda, ¿no? Y las familias también cuidarse de todo este contagio cultural que hoy vivimos, ¿no? Que es el hombre subvertido y por lo tanto una sociedad de patas para arriba, ¿no? Tenemos que justamente prevenirse, ¿no? Y estar siempre alertas de todo lo que nos rodea. Se me ocurría que tenemos que las familias tienen que hacer, usando esa palabra políticamente incorrecta porque la usan ellos, empoderarse y ser una familia verdaderamente cristiana, Muy bueno, ¿no? claro. Sí, los que estuvimos por allá en los años 80,
guiados por el padre Carlos y por tanto. Joya, fue mi maestro también. Los que estuvimos en la defensa de la familia contra el divorcio, cuando uno va y mira lo que decían los obispos entonces sobre las consecuencias del divorcio, y mira lo que estamos hoy, decimos, qué cortos que se quedaron. Pero en realidad todo lo que dijeron, no porque eran profetas, sino porque veían la realidad y veían que si destruíamos la familia, destruíamos todo. Cuando vos proponés, porque el tema del divorcio, muchos que tienen dicen, no, pero bueno, había gente, sí, la gente se separó siempre porque hay momentos en la vida del conyugal que puede tener algún... El problema es cuando vos lo ponés como una regla y pasa hasta lo que pasa hoy, que ya el divorcio ni siquiera es en el nuevo código, el adulterio ya no es una causa de divorcio, o sea, ya no existe razón de ser de la familia, ¿no? No hay fidelidad, la infidelidad es una forma natural de vida, uno lo ve en los ámbitos normales. Entonces, empiezan a ver todo esto y también el tema de las familias ensambladas y todo lo que esto implica. Llamo familias entre comillas, ¿no? ¿sí? Y todo lo que esto implica. Es un tema muy importante la familia, como se decía en aquel entonces, ¿no? La célula básica de la sociedad. También como iglesia tenemos que formar a nuestros jóvenes para que, digamos, formen y hagan una familia. Y creo que también eso se perdió, ¿no? ¿Sabes qué, Marcelo? Ya que estás diciendo de la familia, me estoy pensando, porque nosotros los curas siempre estamos también tratando, además de vos, por supuesto, con la gente, pero este tema de la madurez. ¿Por qué se ha perdido la madurez y ahí nomás se separa? Bueno, justamente por eso también, por la primer formalidad, ¿cuál es? La divina, ¿no? La que está más arriba, como decía el Padre Hidalgo. Al perder la formalidad de la gracia, la vida de la gracia, el hombre se hace adolescente, no soporta ciertas cosas, huye de la realidad, no afronta la realidad, no es realista, y es por eso que también forma parte de la desintegración de la familia, ¿no? Porque me refiero al hombre varón, ¿no? A veces, que tiene que ser cabeza, y también se lo ha atacado con todo. Hoy se le dice al macho, pero no, es el hombre, ¿no? Se lo ataca en esta parte. Por eso la madurez, ahí también se adolece de madurez. O sea, no se llega a la hombría, siempre se queda en la adolescencia, porque no se ha respetado también este orden jerárquico que dice el padre Membiel, ¿no? Lo vemos todos los días, cuántas separaciones, porque no se sabe lo que es la noción de amar, que es lo que hizo Cristo, morir. Bueno, en fin, se ve en todos los órdenes, pero creo que una culpa, no sé cómo llamarla, mucha, muy grande, tenemos que tener o asumir los sacerdotes. Cuando tenemos mala formación, hacemos mucho daño, mucho daño. Caemos nada más que nos quedamos en lo sensible, que es la formalidad, ¿no? Que decías vos, padre, no sé si podés agregar algo en ese aspecto. Sí, sin duda, por eso el padre Membiel habla él habla acá de una publicación particular que ni sé cuál sería, Tierra Nueva, no sé, algo así, ¿no? Pero él ahí fustiga a los sacerdotes que tienen una formación tercermundista, ¿no? Porque evidentemente tienen una concepción distinta, ¿no? Y quieren, como dice, una iglesia sustancialmente nueva. Bueno, evidentemente no hay una iglesia sustancialmente nueva, porque Cristo es el mismo hoy que ayer y para siempre, dice la carta a los Hebreos. Y cita al padre Membiel justamente, ¿no? Para hablar que Cristo no es ni pre ni post conciliar, Cristo es siempre el mismo. ¿No? Claro. Entonces, esto es lo que nosotros siempre tenemos que recordar, que la verdad, en definitiva, es la verdad, digamos, natural, es un reflejo de la verdad con mayúscula, ¿no? Que es el verbo, que es inmutable. Claro, ¿sí? claro. Así que nosotros no podemos, claro que tenemos que ver cómo nos acercamos al ser humano herido, digamos, ¿no? Herido por el pecado. Pero eso no quiere decir que tengamos que
licuar la fe, la palabra que suelen usar también hoy, ¿no? Licuar la fe. Licuar la fe no podemos, ¿no? Porque sería modernismo, ¿no? Sería cambiar la fe católica. Entonces tenemos que presentar la fe con toda su integridad. Entonces sí, la mala formación lamentablemente tiene esta idea que el padre expresa en Iglesia y el Mundo Moderno, tiene esta idea de acercamiento del mundo y decir que el mundo termine contagiando la Iglesia, ¿no? En lugar de que el mundo quede santificado por la presencia sobrenatural de los niños, ¿no? Del sacerdote, digamos, ¿no? Entonces este es el problema, ¿no? Cuando el mundo termina imponiendo, no sé, volviendo al tema de la ESI, ¿no? Y la ideología de género, termina imponiendo la lectura, por ejemplo, ¿no? La lectura feminista a la Sagrada Escritura. Eso es ridículo, digamos, ¿no? Pero bueno, lamentablemente eso es el problema. Claro, no, sí, desgraciadamente se ha caído en algo muy grave. Como vos decías recién, Cristo no cambia. Yo también me gusta siempre decir eso, ¿no? Y eso es propio del modernismo, que quieren hacer un Cristo porque el Cristo anterior está superado totalmente, lo he escuchado ya varias veces, está superado en muchas verdades que se decían, ahora no es así, ahora todo el mundo puede comulgar, no hace falta que se confiese, si están juntados no importa, comulgar también, todo, porque ya no es el mismo Cristo, entonces no somos más católicos. La iglesia es una sola, no dos iglesias, la de ahora es distinta, no, es la misma iglesia. Puede cambiar en lo accidental, pero no en lo sustancial, ¿no es cierto? Accidental, cosas pequeñas, pero no en lo sustancial. Y eso es gravísimo, decir eso es gravísimo. Cristo dijo sobre el matrimonio tal cosa y es así, y nunca va a cambiar, por ejemplo. Es que si no hay orden natural, se cambió, al perderse en la antropología y al perderse el orden natural, inclusive, ya lo dijo Santa Teresa, Dios no se muda, ¿no? Pero tenemos que escuchar al Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo no se va a contradecir. O sea, es verdad que el Espíritu Santo está y sigue moviendo, pero nunca va a contradecir, y eso es lo que... Esa es la riqueza de la Iglesia de los 2000 años de magisterio, que nunca se ha contradecido, ¿no? Pudo haber mirado ¿cómo es que le dicen? La situación de los tiempos, ¿sí? Y cambiado hasta el lenguaje, porque por ahí puede haber algún cambio para que sea más entendible o por otra cosa, pero no en lo esencial, y ese es el gran tema que nos lleva, y que el Padre Julio es lo que despierta, ¿no? Este año, releyendo algunos libros, me ha sorprendido algunas cosas, ¿no? Y una de ellas es que él en ningún momento, por ejemplo, cuando habla de la cristiandad, dice volvamos a la Edad Media. Al contrario, dice no se puede volver a la Edad Media. No. Hay que hacerla hoy, acá, hay que hacerla actual. Fresca, claro, actual fresca, o sea. Y tiene que ver con esto, ¿no? El hombre, ¿no? El hombre y la concepción del hombre y estas dimensiones, no las llama dimensiones, ¿cómo es que las llama Padre? Formalidades. Estas formalidades, ¿no? Entonces, o también, sí, dimensiones, formalidades, está bien. Pero otra cosa, yo siempre me gusta compararlo con un árbol. Eso es la iglesia, un árbol. Mientras más tradicionalistas, porque una cosa es ser tradicionalistas, otra cosa es ser conservadores, como la conserva. No somos conservadores, somos tradicionalistas. La iglesia es esencialmente tradicionalista porque viene de tradere, entregar. Cristo nos entregó la doctrina y nosotros la vamos repitiendo. No habla ni el Padre Agustín ni el Padre Hidalgo, habla Cristo a través de nosotros. Bueno, esa tradición es viva porque repetimos lo mismo de Cristo, actualizando y encarnándola en diferentes situaciones. Y por eso hay ramas, hay hojas verdes y frutos maduros. ¿Pero por qué? Por eso la iglesia en ese aspecto, cuando más tradicional es, más moderna es, más actual es. ¿Por qué? Porque la raíz mantiene todo lo demás. Y si no, no hay modernidad. La modernidad verdadera sería, ¿no? No el modernismo. Porque siempre es actual.
y creativo, ¿no es cierto? En cada época se adapta a la época, o mejor dicho, encarna la misma verdad sustancial e incambiable a cada época, ¿no? Ahora una pregunta que te quería hacer, padre, ¿cómo explicarías mejor? Ya sé que uno sabe algo, pero creo que vos lo vas a decir mejor, no sé. De esas 3 revoluciones que vos dijiste, que el otro día también me la refrescó Marcelo, yo la había leído hace mucho, pero me envié la revolución protestante, porque Pío XII hizo mucho daño, perdón, ¿qué estoy diciendo? Una herejía, no, al contrario, Pío XII dice que iba a hacer mucho daño en el futuro, profetizó él 3 cosas, una de ellas era el protestantismo, otra era el marxismo en las universidades y otra era el espiritismo, que ahora se ve por todos lados, ¿no? Que sería el satanismo. Con respecto al protestantismo, que ha hecho tanto daño, ¿me podrías explicar un poquito más a la sociedad, a la gente que está escuchando, por qué, si ellos hablan del mismo Dios, dicen, y todo eso, por qué ha hecho tanto daño hoy en día? Claro. Bueno, primero porque es cierto que dicen que creen en Cristo, pero han creído a Cristo a su manera, ¿no? Entonces ya la fe ya no es una cuestión social, ¿no? Ya la fe queda limitada a cada uno como uno la interpreta, ¿no? Entonces, y por supuesto, la iglesia era la gran enemiga, ¿no? La iglesia, el papado, ¿no? La tradición bueno, hasta entonces 1500 años, ¿no? Del protestantismo, de Cristo hasta ese momento, ¿no? Entonces, como que ellos eran los verdaderos intérpretes. Entonces, es el subjetivismo como la norma más importante, ¿no? de entender la realidad, ¿no? Entonces, también para la fe, ¿no? Entonces, esto hace que, claro, ¿cómo triunfó el protestantismo en Europa? Y triunfó con el poder político, porque Lutero se amparó en los príncipes alemanes que no querían a Carlos V, que era el emperador, que era católico, o Enrique VIII hizo la reforma desde la monarquía inglesa. Entonces, es decir, la política se volvió contra la religión. Esto es lo que expresa el padre en el bien, ¿no? La política contra la religión, ¿no? Porque ellos en realidad tenían intereses políticos, ¿no? Los príncipes alemanes querían verse el Senado el poder de Carlos V, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Y lo mismo, dígase, de Holanda, ¿no? O de Países Bajos, Flandes, digamos, ¿no? Que quería la independencia de España, y España era católica, ¿no? Entonces, por eso se volcaron al protestantismo, y así tantos otros, ¿no? Entonces, es lo político por sobre la religión, ¿no? Esta es la idea principal. Pero claro, como decía el padre, de una revolución se pasa necesariamente a la otra, ¿no? Por ejemplo, Jordán Bruno Yenta tiene un libro que dice del libre examen al comunismo. Es así, ¿no? Si cada uno interpreta la fe como quiere, entonces yo soy lo más importante, o sea, en mi libertad. Entonces ahí ya caemos ya en el liberalismo, ¿no? Ahí está. ¿No es cierto? Y si lo más importante es la libertad, entonces, bueno, si yo soy una persona muy importante, quiero que todos sean mis súbditos de la forma que sea, no importa que se los aplaste. Entonces ahí pasamos ya al comunismo. Entonces, una idea está enganchada necesariamente con la otra. El padre Alfredo Sainz, en su obra En la nave y las tempestades, cuando habla de la Revolución Francesa, él dice que el primer comunista fue Babeuf, que era un revolucionario francés, liberal, ¿no? Pero fue durante la Revolución Francesa, digamos, ¿no? O de padres liberales, hijos comunistas, ¿no? Como dice Dostoyevski, ¿no? Entonces, hay muchos autores en distintos ámbitos que concluyen en las mismas observaciones, ¿no? Una revolución lleva implícita a la otra, ¿no? Y es justamente cuando uno se reconoce que lo inferior en el hombre tiene que estar sometido a lo superior. Porque hoy en día nos invaden las sectas de todo tipo y por lo tanto también las sectas satánicas en la parroquia, pero en todos lados.
la umbanda, la macumba, y los demonios andan libres. Siempre ha sido así, pero ahora peor. Realmente, para combatir todo esto, el protestantismo que ha hecho tanto daño, porque confunde, falsifica la verdad de Cristo sin sacramento, solamente uno, etcétera, realmente es una invasión muy grande, ¿no? Que ha destruido tantos católicos, ¿no? Liberales, por eso mismo. Está bien, gracias. Gracias por la respuesta. No, gracias a usted. Bueno, Marcelo, no sé si querés agregar alguna otra cosita, pero estuvo muy claro para la gente, me parece. Así lo expresó una de las yo lo que le diría, padre, es, por ejemplo, esto que usted dice del espiritismo, que gracias al padre Hidalgo lo tenemos escaneado, el primer boletín parroquial de Versalles, de Nuestra Señora de Salud, donde estuvo el padre Julio Membiel como primer párroco. En eso hay muchos artículos contra el espiritismo, porque evidentemente era y fue siempre en la iglesia, digamos, o en el pueblo, ¿no? Pueblo fiel o no fiel, digamos, ¿no? Algo que se metía y había que contrarrestarlo de alguna manera. Y hay varios artículos sobre eso, no del padre Membiel en sí mismo, pero como que es un tema recurrente, porque en definitiva forma parte de esas consecuencias del pecado original que buscamos salidas por otro lado, ¿no? Es como, da lo mismo ir a un cura sanador que en vez de ir al sagrario, buscamos a ver dónde podemos ir a salvarnos, ¿no? A ver, por ejemplo, me estoy acordando de un ejemplo que yo leí en el diario Skew. ¿Te acuerdan del diario Skew, que ya no aparece más, no? No, creo que no aparece más, pero... yo soy viejo, voy a cumplir 71. Y me acuerdo que lo leí, y tenía el recorte mucho tiempo. Una mujer que estaba probado que estaba realmente poseída, una chica, ¿no? Que ya fue probado que realmente estaba poseída. Entonces le llevaron al templo, a la iglesia católica, y por supuesto ahí no quería entrar por nada el demonio, ¿no? Se resistía con toda la furia hasta que lo sentaron y empezaron las primeras sesiones de exorcismo, ¿no? Y una tía de esta chica, no, yo la voy a llevar al pastor, porque veía que no se solucionaba. Claro, los exorcismos no son una sola sesión, son varias. La llevó a un pastor protestante a una carpa ahí, contaba el padre que contó este artículo, y el demonio habló, se sentó tranquilo, no se resistió, y dijo el demonio, aquí sí que yo me siento bien. Dijo así el demonio, aquí sí que yo me siento bien. Bueno, a una cosa así le tenemos que decir a los católicos que se aviven. La Iglesia Católica es la única iglesia verdadera. No lo decimos porque yo soy fanático, ni como el padre Hidalgo es fanático, ni Marcelo es fanático, porque ya está recontra archiprobado, porque por todo el mundo, o sea, está probado que es la verdadera iglesia. Aunque tengamos seres, hay de todo adentro, por supuesto. Somos seres imperfectos por el pecado original, pero la Iglesia Católica es la verdadera y ahí está la salvación verdadera. Porque la fundó no un hombre como las otras iglesias o sectas, sino el mismo Cristo y está recontraprobado. Y bueno, la gente tiene que volver a ese bautismo de Cristo, porque es muy fácil lo que hacen los protestantes. Le dan una religión falsificada y facilonga. Y como vivimos en medio de católicos mistongos, como diría Castellani, es fácil entrar en esas iglesias, entre comillas, ¿no? Falsas. Por eso, porque es muy fácil destruir. Decía San Agustín, no sé si San Agustín, quién dijo este dicho, pero decía, más hace un burro negando que San Agustín probando. Es mucho más fácil destruir que construir una casa, ladrillo por ladrillo, y eso ha hecho la iglesia. Ha construido desde siempre hasta ahora los dogmas y todo lo que ha hecho Cristo, pero vienen ellos y en un ratito reniegan contra la iglesia. Por eso tenemos que volver a la iglesia, todos aquellos que se han ido de la verdadera madre, la iglesia católica, ¿no? Bueno, no sé, no quería decir. También nosotros tenemos que formarnos, ¿no? O sea, el padre dijo algo sobre Santo Tomás, ¿no? Volver a leer los textos de Santo Tomás, tratar de
ir 1, 2, 3 veces, tratar de irlo leyendo, porque no se lee en una sola vez Santo Tomás. Pero si uno se asusta por ahí, hay que empezar, antes de ir a Santo Tomás, empezar por el Catecismo. Esa obra que nos dejó Benedicto junto a Juan Pablo II, ¿no? Como Ratzinger, el Catecismo de la Iglesia Católica, y tratar de ir viendo, porque también mucha gente viene de alguien y nos dice cualquier cosa y le creemos porque no tenemos ni idea de nuestra fe, ¿no? No sabemos nuestro catecismo, ni siquiera las 90 preguntas de San Pío X. Claro. Tal cual, tal cual. Esa Cuando formación es uno muy ve importante. la fe de los mayores, dice, pero no leían a Santo Tomás, no. Tenían las 90 preguntas y sabían lo que era y sabía que este lugar, acá se va vestido de esta manera porque es un lugar sagrado, acá se comporta así, pues un lugar sagrado, y acá podemos hacer no sé, podemos tocar la guitarra y cantar una chacarera porque ya no estamos en la iglesia, y era porque conocían lo esencial de la fe. Ahí le dejé, padre, bueno, ya lo publicó, son Exacto. para Sí, sí. recordar dónde están las obras del padre Julio, que se pueden ir a buscar. Eso es Ajá. importante. Sí, sí. Perfectísimo. Muy bueno. Querido padre Hidalgo, ha sido un gusto enorme escucharte y dialogar con vos y que nos aclares estos grandes genios que tenemos en Argentina, que es un regalo enorme de Dios, y que lo hayas explicado también. Quería contarte que, bueno, ahora nuestro amigo va a exponer en la próxima charla, en la próxima presentación que vamos a hacer ahora, Bray de Obeid, que es doctor también en filosofía, va a exponer vamos a seguir con el liberalismo, pero queríamos terminar con el padre Membiel, a través del padre Hidalgo, como una especie de broche de oro, y por eso ahora Marcelo nos ha hecho una hermosa cierre ahí, tipo broche de oro también, con Vivaldi, bueno. Pero la próxima charla de Rafael Bray de Obeid, que recién estuve hablando con él, va a ser la descomposición del liberalismo y la posmodernidad. Interesantísimo. Las reflexiones de Bray de Obeid realmente dan gusto sacarle jugo a todo eso, ¿no? Así que los invitamos para la próxima exposición, ¿no es cierto? Y también después vamos a empezar en el mes de octubre, concepto de la hispanidad según Ramiro de Maeztu, con la hermana María consagrada en San Rafael. Luego, la hermana Jóvenes, amiga mía, que ahora está en Grecia nada menos, va a hablar sobre genio y figura de Isabel la Católica. Bueno, después el padre Biestro también, bien conocido, sobre el liberalismo. Y también más adelante Marcelo Gullo nos va a hablar también en noviembre sobre lo que América le debe a España, que es su nuevo libro. Bueno, vamos anunciando ahora por de pronto Bray de Obeid. Bueno, ahora sí, padre. Bueno, Doy nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Un gusto haber estado en su programa. También un gusto que haya estado acá Marcelo compartiendo con nosotros las reflexiones. Y bueno, y un saludo a toda la audiencia. Qué bueno. Siempre en su servicio. Bueno, te pedimos que reces, por favor, que guíes vos, puede ser una Ave María y nos das la bendición de paso. Bueno, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Voy a poner la presentación, el cierre que nos hizo Marcelo. Mándeme al frente, cosa que si sale mal me pegan a mí. Bueno, padre, muchísimas gracias. Padre. Gracias. Padres. Gracias, padre.